Hoy intentaremos analizar un tema que puede apantallar por los tecnicismos y el lenguaje de derecho económico. Analizaremos la política energética del sector eléctrico del presidente Andrés Manuel López Obrador y su evolución o no evolución a las energías renovables para entender las medidas e iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal. ¿De qué manera impactan la producción y distribución de electricidad las políticas de López Obrador para priorizar a la CFE? Próxima parada, Estación Totuaba. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Si todos Yo lo tuviéramos que sugeriría, no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud y Es uno de los educación, derechos que no es absoluto. democracia, Es libertad, una matraca. justicia, paz. Levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Hoy nos acompaña Gonzalo Monroy, director de la consultoría GEMEC en temas del mercado energético mexicano. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación a Estación Totuaba. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Y también nos acompaña como Totuaba invitado Raúl Gutiérrez Miv, y Así es. los totuabos de siempre, Patricia Aquiles, César Gómez y el de la voz, Rafael Ponce. Entonces, empecemos con lo básico. El sector eléctrico está compuesto por 4 grandes etapas. Primero, la generación de electricidad, misma que puede darse de fuentes como el gas, el agua o incluso por uranio, como en Veracruz, en la central nuclear. Una vez generada, pasamos a la segunda etapa, su transmisión. Es decir, se transporta a grandes distancias por aquellas torres gigantes con cables de alta tensión que podemos ver en las carreteras, por ejemplo. De ahí llega a centros de distribución, conectados a aquellos postes de luz y cables que vemos en nuestras ciudades, y finalmente se suministra a las viviendas y a las empresas. Desde la reforma energética de 2013, el Estado mexicano ha ido construyendo un mercado donde diferentes empresas pueden negociar con generadores y suministradores de la electricidad, dejando a la Comisión Federal de Electricidad como un competidor más. Para hogares y empresas, sin embargo, empresas sobre todo de baja demanda de electricidad, la CFE continúa siendo el único que suministra. El Estado, por medio de la Comisión Reguladora de Electricidad y la Comisión Nacional de Control de Energía, regula este mercado, regula las tarifas y suministra la electricidad a los usuarios domésticos, la mayoría de nosotros. Con todo esto, se busca mejores precios y mayor eficiencia bajo la promesa de la competencia justa. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo revertir la reforma energética, fortalecer a la CFE y la participación del Estado en el sistema eléctrico nacional. Busca modificar la manera en la que se otorgan contratos y en la que se compra y vende electricidad y contratos en el mercado eléctrico. Gonzalo Monroy, intenté muy brevemente dar un panorama simple de la política del sector eléctrico y la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Podrías quizás profundizar en la aproximación que tiene esta administración en la política eléctrica y el papel de la CFE? Claro que sí, Rafael. Y mira, empecemos justamente con esta parte de cómo se consume o cómo se produce la electricidad en México. Típicamente, y eso está basado en el artículo 28 constitucional, también 134, que es la libre concurrencia, de que en México tenemos justamente y se garantiza la libre competencia. Una de las cosas que hizo la reforma de 2013 fue abrir el mercado de la generación, preservando los monopolios de CFE, monopolios naturales en la transmisión y distribución. Por ende, justamente la forma en que se consume la energía tiene mucho que ver con la parte del mérito económico. ¿Esto qué significa? Significa que la planta que tenga el costo variable de corto plazo más bajo, en este caso típicamente es el combustible, es la primera a la que se le compra la energía. Y pensémoslo como si fuera una parte de bloques que se van acumulando. Primero entrarían las que son las más baratas, que son la fotovoltaica y la solar. Sabemos que el sol y el viento es gratuito, aunque intermitente es gratuito. Después vienen las hidroeléctricas, bueno, viene la geotermia, perdón, las hidroeléctricas, viene la planta nuclear de Laguna Verde,
Después viene prácticamente el 40% que es el ciclo combinado basado en gas natural. Al último ya entra justamente la parte de las termoeléctricas de combustorio y ya sobre la parte de los picos del final están las de turbogás que son alimentadas por diésel. Obviamente esto se va haciendo en bloques hasta satisfacer la demanda y un poquito más, justamente como un margen de reserva. Obviamente la última planta, eso es algo muy importante, la última planta en satisfacer la demanda es la que fija el precio para todos los demás. Obviamente como un tomador de decisiones, tú lo que quieres es que ese costo sea el más bajo posible para tratar de llegar a tarifas que son reguladas. Eso es algo muy importante. La diferencia, si el costo de generación es mayor a la tarifa subsidiada, vamos a ver subsidios. Si vemos, por ejemplo, 2020, vamos a darnos cuenta que son aproximadamente 5,000 millones de dólares en términos de subsidios eléctricos. ¿Qué es lo que está planteando el presidente López Obrador? Bueno, de hecho, antes de decir eso, hay que entender una pequeña implicación. Si esto se va haciendo de esta forma, al final podemos ir anticipando de que se quedan las plantas más costosas, las más caras, las más ineficientes y, como les dije, combustible y diésel, las más contaminantes. Obviamente podemos adivinar que esas son las plantas precisamente de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando entra una planta más eficiente que sus plantas, CFE se va rezagando y dejándose atrás. En un esquema justamente donde este gobierno no va a hacer o a cerrar plantas o a despedir gente, pues obviamente esto se vuelve en costos hundidos completamente para la comisión y eso es lo que quieren revertir. Hoy, ¿qué es lo que está planteando el presidente López Obrador? Lo plantea básicamente que primero se ponga en la parte de las hidroeléctricas, y hay una cosa que casi nadie ha reparado, dice hidroeléctricas sin importar si son públicas o privadas. 50% son privadas y 50% son de CFE, eso es algo muy importante. Después vienen todas las plantas de CFE, ahí es donde entrarían las de geotermia, donde también entran las de combustóleo y donde también entran las de diésel. Obviamente ahí nos damos cuenta que esto nos va a disparar para arriba el costo y aún así no hemos cubierto la demanda. Eso es algo fundamental. CFE solita no puede abastecer el mercado. Eso es algo fundamental de entender. Después de ello entraría toda la parte de las renovables para tratar de ponerlo y aún así todavía no logramos satisfacer la demanda. Y al último, justamente la parte final, son las plantas de ciclo combinado en su mayoría, en su infinita mayoría son privadas. Así que en ese sentido lo que vamos a terminar es teniendo justamente un costo de generación más alto. Si el presidente no hiciera un ajuste de las tarifas al alza, pensemos un tarifazo eléctrico, pues simplemente vamos a ver por un lado lo que son las tarifas domésticas que están subsidiadas, vamos a ver todavía mayores subsidios. Si nos vamos, por ejemplo, a los clientes industriales que no gozan de bueno, no tienen subsidio, vamos a ver costos de generación más altos. Así que en ese sentido vamos a terminar en el peor de los dos mundos, con energía cara contaminante y costos de generación más altos que pagamos ya sea en la tarifa o en los subsidios. Hay otro elemento, Rafa, que es muy importante entenderlo y tiene que ver con uno de los transitorios que está poniendo esta iniciativa preferente del presidente, que tiene que ver con la potencial revocación de los permisos de autoabastecimiento. Este es probablemente de los más importantes, dado, y creo que el dato creo que nos revela la importancia. 12% del PIB viene o se genera o son de empresas que adquieren su electricidad a través de esta figura. Obviamente, ¿y por qué lo hicieron? Creo que aquí vale la pena abundar un poquito en la parte de la historia. Estamos hablando de que la ley se hace en 92, los primeros permisos son de 94, y en 94 tuvimos una gran crisis económica, la crisis del tequila. Obviamente el Estado mexicano no tiene dinero suficiente para poder generar su electricidad, tampoco para mantener las luces prendidas, pero le abre la puerta a que las empresas que lo desearan, ellos invirtieran a su propio costo y beneficio su electricidad. Obviamente, como lo dije, el monopolio de la transmisión sigue pasando por CFE. Es algo muy sencillo. Yo me asocio con algunos de ustedes, con la estación Totoaba, generamos electricidad, la subo al sistema pagándole a CFE una tarifa de transmisión o de porteo y de ahí la podemos mandar a cada uno de nuestros hogares. Suena muy natural, suena muy sencillo. ¿Qué ha pasado al día de hoy y dónde entran justamente las razones a las cuales se opone tanto esta administración, especialmente el director de CFE, Manuel Bartlett? Tiene mucho que ver porque, tomemos un ejemplo, yo creo que es el mejor de los casos, que podría ser FEMSA. FEMSA se asocia justamente con Iberdrola para poner una planta de electricidad y poder abastecer
a los diferentes OXXOs que hay prácticamente en cada esquina de la República. Obviamente el primer permiso que se sacó de autoabastecimiento por allá de, si mal no recuerdo, 1997, 96, 97, creo que incluía como 50 unidades de, vamos a llamarlo 50 OXXOs. Obviamente con la expansión que ha tenido esta marca o este modelo, pues obviamente lo que se ha hecho es sale una nueva unidad, se modifica la estructura de esta compañía, de esta sociedad de autoabastecimiento, y ahí se va generando. Se genera más electricidad, sigo mandando mi transmisión y lo mando para allá. Lo que CFE dice es de que eso le está robando mercado, que CFE debería tener el derecho de poder competir por esa demanda. Le están quitando mercado. Obviamente no le importa de que si son costos más baratos, que si pueden tener una garantía de suministro, que si CFE puede ser confiable. Esas son cuestiones que no toca el director Manuel Bartlett. Incluso, y yo creo que con eso cerré esa primera parte, justamente las empresas en este mundo ya del siglo XXI de transición energética, donde las operaciones de las empresas se están volviendo cada día más verdes, y ahí ahora citaré el ejemplo de Bimbo o de Cemex, ellos se asocian justamente para tener su electricidad a través de fuentes renovables, llámese solar o eólicas. Hoy, justamente con la reforma que está pidiendo, con esa revocación que pide el presidente, simplemente no hay forma que CFE les pueda garantizar a esas empresas, que a la vez tienen responsabilidad con sus accionistas y con la sociedad en su conjunto, que pueda ser abastecidos por fuentes renovables. Así que simplemente es un retroceso no solo en el mercado eléctrico, no solo para los consumidores, sino también es un golpe, yo te diría, brutal para la iniciativa privada y sobre todo a las industrias. Gracias, Gonzalo. Pues parece que hay muchas malas consecuencias, tanto en precio como en desarrollar energías más verdes, ¿no? César, tú querías dar como diferentes perspectivas y también comentar sobre esta posibilidad de aumento de precio. Sí, justo, nuevamente gracias Gonzalo. Sin duda es súper interesante escuchar estos temas que son tan importantes para todos aquellos que desconocemos el tema, ¿no? Que solo sabemos prender la luz, conectar PlayStation, no sé. Pero yo veo, por ejemplo, dos visiones hacia la CFE, o al menos interpreto dos visiones. Una que es la del Estado, el Estado representado por Andrés Manuel López Obrador, que es más bien una posición ideológica más que estratégica, ¿no? En donde busca regular los sectores energéticos, particularmente el eléctrico en este caso, fundado en un argumento quizás, no diría que retrógrada, pero sí mal interpretado sobre la rectoría económica del Estado sobre los recursos estratégicos. Esa es, digamos, la primera posición que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y una visión de los ciudadanos, la cual nos combina a todos, que es una postura más bien económica, de eficiencia. Yo quiero que la luz a mí me llegue más barato, como lo hacemos, ¿no? Y quiero hablar más bien, centrarme en la perspectiva del Estado, porque está fundada y mal fundada, por eso lo planteaba, en una concepción errada sobre la rectoría económica del Estado y cómo debería ser para este caso de la CFE. ¿Y por qué está mal fundada? Porque en estricto sentido, esta rectoría de la que se habla no es más que su capacidad de regular las actividades económicas y las relaciones económicas para el bien de los ciudadanos, no precisamente para preferenciar a una empresa del Estado, como lo estamos viendo, al menos en la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, cuando manda las iniciativas, incluso desde antes con el decreto de ¿no? Una protección a la competencia, que más que una rectoría, diría Edna Jaime de México Evalúa, es una captura del Estado, ¿no? Esta captura del Estado de este sector, competencia, no quiero que compitas con nadie para fortalecerte. Y de ahí la inconstitucionalidad de las cosas, ¿no? No solo es lo que ya mencionabas, que es retrógrada, es caro, también es inconstitucional. Hay que recordar que justo la ley promueve la libre competencia y este caso, pues no es la excepción. No dudo, sin embargo, que la iniciativa vaya a ser aprobada. Ya hemos visto casos en donde en el Congreso iniciativas populares pasan por tienen mayoría Morena, al menos en el Congreso, va a pasar, pero yo esperaría que existan diferentes mecanismos para pues, declarar al menos la inconstitucionalidad de las cosas, ¿no? Yo quiero cerrar esta intervención con una pregunta que quizás después con las intervenciones de los compañeros de Patti pueda contribuirse. Gonzalo, justo, ¿es posible juntar estas dos perspectivas? Es decir, el hecho de poder fortalecer a la CFE, por un lado, y por el otro, que la energía sea más barata,
o hacia dónde deberíamos dirigirnos en este sentido, ¿no? Quizás después se pueda complementar, pero creo, por ahí me gustaría abonar. Gracias, César. Sí, de hecho, ahorita antes de pasar la palabra a Gonzalo, podemos, de hecho, tener la intervención de Patricia, de Pati Quiles, que creo que puede responder, de hecho, a esta pregunta. Por ahí vi que Raúl estaba levantando la mano y yo intentaré cubrir parte de la pregunta, pero si no, Raúl, por favor, ahí siéntete libre de interrumpir en cualquier momento. Pero es precisamente también entender que cuando hablamos de energía eléctrica, no estamos hablando de un subsector de toda la cadena de valor de la producción de la energía. Cuando hablamos del sector eléctrico, estamos hablando también de cuáles son las fuentes de las que estamos produciendo aquella energía. Eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la reforma energética que empezó a desarrollar el presidente Enrique Peña Nieto y después a implementar, es una serie de pasos en los cuales se va viendo, por ejemplo, en México en la actualidad 31% de la energía eléctrica es producida a partir de renovables. El resto, o sea, mucho más, casi el 70%, es producida a partir de hidrocarburos, específicamente a partir de gas, y esto nos posiciona en una situación interesante de mirar, por ejemplo, cómo está México en la producción actual de gas para que podamos entender por qué nos cuesta lo que nos cuesta producir electricidad hoy en día. Y me quiero remitir a un concepto que se dice mucho en la jerga energética, lo utilizamos mucho, que es la seguridad energética. Precisamente no es solo que tengas la energía o que tengas energía barata, sino estás hablando de que tengas energía, bueno, principalmente o dentro de las acepciones más genéricas, disponible, accesible, aceptable y asequible. Es decir, para que yo pueda hablar de un sector energético completo, tengo que cumplir con esta serie de características. Y entonces, la energía eléctrica que se produce en México, ya sea por CFE o a través de privados, cómo está en cada uno de esos rubros para poder analizar cuáles son los impactos que se tienen económicos, por ejemplo, ¿no? Pero también ambientales. Hay una cuestión importante considerar, que es también la certidumbre que tienen ahora las empresas. Las modificaciones que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, impactan en la certidumbre que tienen las empresas que ya tenían inversiones. Si bien se van a respetar los contratos, estamos hablando alrededor de 40,000 millones de dólares que se tenían invertidos en energías, en la producción de energías limpias, específicamente, por ejemplo, en tema como el eólico, que sabemos que es muy importante en México. Entonces, ¿cómo está México cumpliendo con esta serie de objetivos ambientales también a partir de la producción de energía? Porque sabemos que es precisamente eso, la producción de energía, una de las fuentes más importantes de contaminación, ¿no? Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta de manera muy importante. Como decía también Gonzalo, un tema que quisiera poner sobre la mesa es el hecho de que cuando hablamos de cadenas de valor, estamos hablando que la energía, si se produce a partir de fuentes renovables, tiene un factor de intermitencia. Es decir, la CFE o los privados tendrían que ser capaces de alguna manera, estar preparados para poder cubrir las intermitencias que naturalmente se dan a partir de la producción de energía de fuentes renovables. Entonces, esto que comentaba César, pues efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando desde su campaña, desde cuando era candidato presidencial, de un dominio público de dos sectores de la energía muy importantes, que es específicamente el petróleo y la energía eléctrica, y creo que esa línea ideológica no se va a modificar, y más bien lo que tendríamos que estar mirando es cómo la política pública o las políticas públicas que se implementen en el subsector están cumpliendo o están de alguna manera ayudando a que los conceptos en los que se engloba la seguridad energética, México pueda avanzar en ellos, ¿no? Hasta ahí dejaría esta intervención. Gracias, Pati. Pues parece que hay como tres grandes preocupaciones. Una, la de los costos, que aumenten los costos de la electricidad, y ya sea que perdamos dinero directamente al pagar la luz o en subsidiarlo. Las preocupaciones por el medio ambiente, que vamos a contaminar más para producir esta electricidad, para generar esta electricidad. Y la intermitencia, que naturalmente se da y que no vamos a poder cubrir. Pero creo que hay algo que todavía no logro como entender, es si ya de por sí en la generación de electricidad no se alcanza la demanda, entonces podrían no pensar, si no se alcanza, significa que toda esa electricidad generada se está comprando, ya se está utilizando porque en sí no alcanza. ¿Por qué esta reorganización de priorizar a lo que produce, lo que genera CFE para comprar eso? ¿Por qué cambiaría si de por sí podemos pensar, ya se compra? No alcanza suficiente para decir, no vamos a comprar la electricidad que produce CFE. Raúl, no sé si
si lo estoy interpretando bien y si pudieras corregirme si no lo estoy haciendo y explicarnos por qué aumentarían los costos de por sí, ¿no? Sí, mira, con esta intervención voy a tratar también de aclarar un poco cuál fue la pregunta que hizo César con respecto precisamente a los trade-offs que existen entre fortalecer a la CFE, los precios de la electricidad y las energías renovables, ¿no? En primera instancia, creo que es importante recalcar que no hay nada, o sea, no tiene nada de malo el intento de fortalecer a la CFE, ¿no? Para hacerla competitiva. De hecho, esto deberá ser deseable y como empresa pública es parte de la chamba del Estado, ¿no? Sin embargo, una empresa, ya sea pública o ya sea privada, se hace competitiva volviéndola más eficiente. No, esto es, haciéndola más productiva, ya sea con inversión, con un mejoramiento de su infraestructura, de sus procesos o de su tecnología, de tal modo que pueda competir en el mercado con menores costos, ¿no? Entonces, el problema aquí que estamos viendo con la política de Andrés Manuel no es la intención en sí del gobierno de hacer más competitiva a la CFE, sino la forma en la que están tratando de hacerlo, ya que están cambiando literalmente las reglas del mercado para hacerla más competitiva, pero sin hacerla más eficiente, ¿no? Esto es una parte fundamental. Es decir, sin los incentivos para ofrecer un mejor servicio y un mejor precio, ¿no? Esto lo vemos, ya lo adelantaba Gonzalo, con esta propuesta preferente para modificar el mérito para el despacho, para que en lugar de despachar primero las fuentes más baratas, que son la eólica y la fotovoltaica por sus costos marginales, se dé prioridad para despachar primero a la CFE sin importar sus precios o si las fuentes con las que genera electricidad son más contaminantes, ¿no? Bueno, y estos cambios, aparte, se están dando en función de un discurso político que es completamente falso, ¿no? El discurso de Andrés Manuel, de Nale o de Bartlett es que es necesario intervenir en el mercado porque este está sometido a una regulación que privilegia a los particulares, ¿no? Esto es básicamente lo que nos han dicho mucho. Cuando en realidad la arquitectura del mercado actual privilegia a las energías más eficientes, que dicho sea de paso, resulta que son las energías renovables, ¿no? Entonces, aunque en el discurso propongan hacer un mercado competitivo en condiciones de equidad para fortalecer a la CFE, en realidad están fomentando la vuelta a un monopolio estatal anclado en una empresa que ya demostró ser altamente ineficiente, ¿no? Porque si no lo fuera, no existiría la necesidad de estas iniciativas en primera instancia. Entonces, aquí lo verdaderamente preocupante de todo esto es que nuestros políticos, en lugar de tomar decisiones con base en evidencia sobre criterios ambientales, económicos y de bienestar en general, se aferran ciegamente a la idea del intervencionismo estatal sin importar sus consecuencias, ¿no? Que bueno, estas consecuencias en caso de aceptarse estas propuestas, es decir, de fortalecer a la CFE sin hacerla competitiva, terminarán por materializarse en precios más altos y además en que no cumplamos con los acuerdos internacionales ni con nuestros objetivos de reducción de emisiones al fomentar una matriz energética altamente contaminante. Gracias, Raúl. Me gustó mucho esa frase. En sí lo que está haciendo el presidente es trucar el mercado que el mismo Estado construyó para que CFE tenga todas las ventajas, ¿no? En vez de hacer a CFE más eficiente y que produzca más y con mejores maneras. Pero igual me sigue quedando la duda de cómo directamente van a aumentar los precios, por qué van a aumentar esos precios, si al final de cuentas siguen en ese mercado y siguen pudiendo vender sus productos y si son más baratos, pues van a poder obtener más beneficios, ¿no? Al final. Gonzalo, no sé si Sí, puedes explicar precisamente esto. empezaría justamente respondiéndote esa pregunta, ¿por qué sube el precio? Precisamente porque no cambia de lo que está proponiendo el presidente, no ha cambiado un criterio que es base, que es justamente que la última planta que literalmente que llena o que satisface la demanda es la que fija el precio. Antes, tú podías hacerlo o tratar de satisfacer la demanda con el menor costo posible, eso te bajaba el costo. Ahora que puedes meter toda la parte del combustible, ahora que puedes meter los ciclos combinados de la CFE, ahora que puedes meter la parte de turbogás, lo elevas justamente esto y la regla es de que la última planta que entre es la que fija el mercado. Así que en ese caso, antes lo podías lograr a un precio más bajo, hoy haces la satisfacción de la demanda con un costo más alto. Esa es ahí la parte fundamental de esa pregunta. Fíjense, ahorita de las varias cosas que ponían, yo empezaría justamente incluso ahorita, antes de explicar un poquito lo que es la visión moderna de lo que es la Rectoría del Estado, con algo muy particular de cómo se está ejerciendo la política energética en este país.
Originalmente lo que hoy tenemos es un modelo que incluso yo te diría en términos de jerarquización ha cambiado. Antes era muy sencillo entender de que la cabeza del sector era el secretario de Energía o la secretaria de Energía, después estaban los 3 subsecretarios y de manera paralela los dos, los dos directores tanto de Pemex como de CFE, una especie de subsecretarios de cada uno de su ramo. Obviamente con el estilo personal de ejercer el poder de Andrés Manuel López Obrador, ha sido, yo te diría que ha sido truqueado, ha sido cambiado. Hoy lo que tenemos es un modelo de 3 cabezas. Hoy tenemos justamente a una secretaria de la refinación, que es la secretaria Racionale. Hoy tienes a un director de electricidad, que es Manuel Barlet. Y tienes justamente a un director de hidrocarburos, que es Octavio Romero Apesa, el director de Pemex. Obviamente, cada uno con vasos vinculantes y un canal directo de comunicación con el presidente, que es el último tomador de decisiones en este modelo de ejercer el poder. Obviamente eso te hace y te muestra que hay muy poca coordinación entre unos y otros, que no hay una estrategia como tal. Incluso, y lo platicábamos un poquito antes de empezar, nos lleva justamente a que este nacionalismo que estamos viviendo o esta aspiración a la autosuficiencia energética, que pues se los puedo adelantar, nunca ha existido, se los puedo adelantar, pues simplemente está puesta en la parte de los combustibles, como si fuéramos soberanos en términos de gasolina, pero estamos importando el 90% del gas. Dado que el 40%, el 41% de la electricidad viene de ciclos combinados, sin ese gas no podemos, México no puede tener las luces prendidas. Así que eso es lo que nos expone todavía más en ese sentido. Ahora, regresando a la visión moderna, yo creo que aquí es muy importante explicar, yo te diría que las dinámicas de dónde está CFE en este momento. CFE en general, yo te puedo decir que la mayor beneficiaria, posiblemente muchísimo más que Pemex, de los cambios de la reforma energética. La estructura de CFE se le quitó prácticamente cualquier restricción. CFE, me voy aquí a volar, pero CFE tiene la capacidad de poder ir a comprar campos de gas natural en cualquier parte del mundo con cualquier figura legal o comercial que se le antoje. Tiene esa facilidad de hacerlo. Puede manejar de una manera mucho más libre su presupuesto. ¿Cuál era la visión que estaba empujando a través de la reforma energética hacia CFE? CFE estaba en la ruta justamente de pasar de ser una empresa de electricidad a ser una empresa de energía. ¿Por qué os digo esto? Porque estaba dejando atrás justamente la generación de energía para concentrarse sobre todo en la comercialización de combustibles, en este caso a través de su subsidiaria de CFE Energía. ¿Por qué está pasando? Esto no es una cosa que a alguien se le ocurrió. Eso es parte de las dinámicas internas de la CFE y que nos mete en la ruta de colisión que está haciendo este gobierno. CFE en general gana dinero en la transmisión, en la comercialización, esa prácticamente es una máquina de imprimir dinero, y también en la distribución, pero en generación pierde. E incluso en la parte de generar, hay que saber distinguir muy bien lo que son su operación y literalmente sus plantas, de sus propias plantas, y hay una subsidiaria, CFE Generación 5, que es a la que le compra, literalmente su única función es administrar contratos y compra la energía de los productores independientes de energía. Precisamente también una figura creada a partir de la reforma de 92-94 y que empieza justamente en ese sentido. ¿Qué ocurre aquí? Y es ahí donde entramos a cosas ya más de términos, y lo dijo creo muy bien Patricia, y hay un mantra, yo lo llamaría en términos de la energía. La energía más cara es la que no se tiene. Esa lo vimos y lo hemos visto de diferentes formas. Y se expresa de maneras que eso sí se puede el público entenderlas muy rápidamente. No tienes seguridad energética si hay apagones en tu colonia. Puede ser los apagones que vimos en Baja California en 2019 o en la península de Yucatán, o el último que experimentamos prácticamente a nivel nacional en diciembre del año pasado. Si no tienes electricidad, si por ejemplo ahora que todos estamos haciendo home office o estamos en casa, o la gente que tiene un enfermo o que está refrigerando medicinas, eso, el no tener electricidad por un par de horas, eso es una cuestión de vida o muerte. Eso es algo muy importante entender. Como muy bien lo dijo Patti, tú necesitas tener la seguridad energética, es tener la disponibilidad de la energía en tiempo, forma y calidad y a un precio asequible. De eso es de lo que se trata. Ya nos movemos entonces de un concepto en el modelo, por ejemplo, centralista de Tridente que tiene López Obrador,
porque eso también creo que es muy importante ponerlo en la mesa para entender las decisiones futuras de lo que está ocurriendo. El presidente, fíjense, la forma en que lo vemos es que piensa a CFE y a Pemex no como unas empresas que están para maximizar sus rentabilidades, sus ganancias. En palabras del propio director Manuel Bartlett, son empresas de carácter social. Si nos vamos y nos remitimos a la legislación fiscal vigente, pues esas son las que no tienen ganancias o que pueden admitir pérdidas. Pero en el caso fundamental, políticamente hablando, en el términos del ejercicio del poder, eso significa de que las empresas, Pemex es el brazo ejecutor del Estado en materia de hidrocarburos, mientras que CFE es el brazo ejecutor del Estado en materia de electricidad. Obviamente una relación gobernado-gobernante no admite competencia. Ese es un obstáculo. E incluso ahí puedes entender por qué se ha debilitado de forma grosera, yo lo llamaría artera, a los órganos reguladores, llámese la CRE, la CNH, incluso hasta la propia CEA, con desmantelamientos operativos, financieros y de capacidades, porque en su visión es simplemente CFE operando, es el Estado mismo actuando. Obviamente esto no va a admitir competencia alguna. Me voy a meter ahora sí ya a cosas más específicas de todo esto. Y fíjense una cosa, y creo que Raúl lo mencionaba perfectamente, una de las cosas que hace este gobierno es que le hace ganar a CFE participación de mercado, pero sin invertirle un solo peso. No están invirtiendo en mejora de capacidades, en mejora de sus procesos productivos. Está eliminando la competencia para que CFE artificialmente gane mercado. Es muy interesante de que dentro de todos estos cambios que está haciendo el presidente López Obrador, insista justamente en la parte de la generación cuando tiene otras áreas donde hacer todavía más dinero. ¿Por qué insistir justamente en ahora que salió el plan de negocios de CFE, en plantas todavía más de ciclo combinado a base de gas natural, cuando todavía tenemos un potencial considerable en renovables y en geotermia, que pueden ser fácilmente aprovechadas por la CFE, tiene las capacidades, la experiencia técnica para poderlo desarrollar de manera? No hay nada que impida que CFE haga renovables. Sin embargo, eligen no hacerlo. Ahora que hay un elemento que me llamó mucho la atención, justamente con esta parte del discurso falso, y tiene mucho que ver ahí con la parte de la intermitencia, esta parte de los renovables. ¿Por qué estamos justamente subsidiando, valga la expresión, plantas que son sumamente ineficientes, las termoeléctricas convencionales, que es el combustóleo, cuando vemos que su factor de planta es por debajo del 60%, el ciclo combinado lo tiene por arriba del 90, 95%, y eso garantizado por contrato? Entonces lo que estamos viendo es de que ahí entran justamente otro tipo de consideraciones. Si el presidente está rescatando la soberanía a través de las empresas del Estado, pues es obvio que no va a poder deshacerse o modernizar las plantas más viejas. Lo que está haciendo es desplazar a los nuevos competidores para hacerlo. Así que en este sentido, te digo, todo va de la mano. ¿Por qué las hidroeléctricas van en primer lugar en este nuevo despacho que propone el presidente? Lo vimos justamente, y la razón es muy sencilla, vimos los costos políticos que tuvo justamente las inundaciones de Tabasco el año pasado. Ahora, justamente con los efectos del cambio climático, lo vamos a ver todavía más acentuado, que van a ser lluvias torrenciales o sequías de varios años. Eso es muy importante porque siempre pensamos que México tiene un potencial hídrico o hidroeléctrico bastante considerable. No es el caso. Mientras tenemos a Chicoacén, Infiernillo en el sur del país operando con muy buenos niveles de agua, tenemos Aguamilpa, La Yesca, El Cajón en el estado de Nayarit, todavía algunas más hacia el norte del país, que están operando a un 35% de capacidad. Obviamente no podemos hacer llover por decreto, así que mientras el presidente está atacando justamente o tratando de complacer una base, es muy importante también entender que esta iniciativa se da en el contexto previo a una elección, obviamente, y como le decía, el presidente ha utilizado el sector de la energía para poder, literalmente, como se dice, rally the troops, poder jalar y poder unir de nuevo a su coalición que le dio el triunfo en 2018 a través de esto. Sin embargo, como les comentaba, la dinámica está totalmente hacia otro lado de CFE. CFE está todavía en este momento en una ruta de modernización bastante impresionante y la están justamente poniéndole grilletes en las manos,
en las piernas e incluso en el cuello y la tiramos al mar. Gracias, Gonzalo. Sí, es justo esta una oportunidad para deliberar en el espacio público sobre el futuro papel del Estado en esa modernización energética, ¿no? Y aunque podemos pensar, yo creo, a la CFE y a Pemex como empresas de carácter social, pero eso no significa que no pueda tener excedentes. Simplemente esos excedentes se van a reinvertir en las empresas, ¿no? En lugar de, pues, dárselo a accionarios que podrían ser participando en las empresas, ¿no? César, ¿tú cómo ves el papel que debería tomar la CFE o CFE Energía en lo renovable en el futuro Sí, justo, Rafa, me llamaba mucho la atención y quería, antes de tomar esta intervención, retomar el papel del contexto en el que estamos, que bien lo señalaba Gonzalo, que estamos en un contexto meramente electoral, porque la iniciativa o la decisión que tiene Andrés Manuel López Obrador no está sustentada en la evidencia, digamos, de económica en términos de lo que se ha ahorrado o lo que se puede perder, porque yo lo que veía, por ejemplo, es que, justo Gonzalo lo planteaba, la mayor beneficiaria de estas subastas fue la CFE, ¿no? Los ahorros que se generaron, al menos yo veía que para el mes de septiembre de 2019 habían sido de 1,600 millones de pesos. Y escuchando y leyendo un poco a Víctor Ramírez Cabrera, también, digamos, especialista en temas de energía, vocero de Plataforma México y Clima y Energía, él hacía unos cálculos que me parecían súper interesantes sobre, ok, tú haces esta iniciativa y esta iniciativa lo que implica es que limita la competencia económica, pero no es como que te vas de gratis por el camino. Va a haber ciertas indemnizaciones que tienes que pagar hacia las empresas que ya tienen contratos que se dieron a través de las subastas, porque ya no va a haber competencia económica y no van a ser nada baratas, porque lo que señala es, bueno, o sea, no es solo la inversión que yo hice en las plantas que pude haber, digamos, construido no para surtir energía eléctrica, sino también indemnizaciones por lo que se pudo haber ganado, ¿no? Y él hacía estos cálculos, Víctor Ramírez, de que liquidar a estas empresas podría llevarle costos altísimos de 18,000 millones de dólares por los contratos o incluso proyectos que no se obtuvieron por subasta de 4,000 millones de dólares, lo cual llega a un precio muy, muy, muy alto, que al final quien lo tendría que pagar pues también somos los mexicanos en un contexto bien difícil de crisis económica, de pandemia, donde pues no vemos programas sociales por un lado, pero por el otro tenemos grandes obras de infraestructura y ahora hay que liquidar empresas. Se me hace también más interesante y bueno, este tema da sin duda para mucho. De hecho, déjame darte un dato para complementar eso de mi buen amigo Víctor. Es 18,000 millones de dólares es solamente del factor renovable de las subastas. Cuando consideras la afectación económica al autoabasto, estamos hablando de poco más de 40,000 millones de dólares. Para darles eso una idea de cuánto es esa cantidad, 40,000 millones de dólares es más que todo el presupuesto del ISSSTE del 2020. Perdón, de 2021. Es mucho más que eso. Es el 73% de todas las participaciones que se mandan a estados y municipios del país. De ese tamaño, es del ramo 33. Definitivamente. Y bueno, el Estado está para hacer ese tipo de gastos muy grandes, pero también el problema es que no vemos un plan ni para poder pagar esos costos y recuperar los costos en el futuro, ¿no? Patricia, ¿tú cómo ves los pasos o tropiezos hacia lo renovable? Mira, Rafa, antes de brincar a ese punto, me gustaría hacer un poquito más de énfasis en el punto que comentaba Gonzalo y que se cruza también con lo que comentaba César de cuáles son, al final de cuentas, las responsabilidades que como Estado se tiene para poder dar acceso a la energía, ¿no? Y un dato que me parece interesante, 35,000 hogares en México no cuentan con algún tipo de energía, ¿no? Entonces estamos hablando de la capacidad que tienen las personas de acceder a un bien que es fundamental para el desarrollo de sus actividades y de su persona como tal, ¿no? Ese es el dato, digamos, de los mexicanos que no gozan absolutamente de ningún tipo de energía, pero si lo desagregas a uno de los conceptos que es el concepto de pobreza energética, es decir, ¿cuántos se privan de algún bien económico por no tener suficiente energía? El dato se dispara y son 36,7% de los mexicanos están en alguna forma de pobreza energética. Entonces, me parece que cuando hablamos del sector energético tendríamos que estar, y del sector eléctrico, tendríamos que estar pensando también las modificaciones que se están proponiendo y que están sobre la mesa
cómo abordan de manera integral los efectos que tiene la población o los beneficios o no que tiene la población de este tipo de medidas, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de decarbonización de la economía, realmente no lo vamos a tener, no lo vamos a ver con esta propuesta. Compromisos ambientales no los vamos a cumplir, pero ¿qué tanto estamos previendo, por ejemplo, bueno, la posibilidad de que se tenga un mejor acceso? No es solamente privilegiar a aquellos que están pidiendo que se ataque, digamos, o que se aborde las fuentes, sino es también el acceso a la energía. Gonzalo, perdón, querías comentar algo. No, no, al contrario, Pati. Déjame, porque ese es un tema que sinceramente es uno de los que más me apasiona y hay que ponerle un rostro humano a esto que estás diciendo. Por ejemplo, que la gente no tenga electricidad en sus casas tiene una afectación brutal por muchos lados. Significa de que una niña que está estudiando en la Sierra de Oaxaca o de Puebla, simplemente cuando llega la noche ya no puede seguir estudiando. Significa de que la familia que vive en alguna comunidad alejada o simplemente no puede almacenar su comida por algunos días porque no tiene un refrigerador, porque no tiene energía eléctrica. Agrégale un elemento, obviamente todo lo que estoy diciendo tiene un efecto sobre la desigualdad brutal, brutal, y hay varios estudios que dicen que simplemente esto ya no se puede corregir a lo largo de la vida de una persona. De ese tamaño es esto. Agrégale, por ejemplo, que no tener el acceso, obviamente, a la electricidad te priva también al derecho incluso hasta de la información. No vas a poder tener un teléfono, una televisión, ni siquiera hablemos de internet. Hoy estamos justamente en una pandemia y estamos viendo cosas tan sencillas como el tener una conexión confiable de internet hace diferencia. Cuando nos damos cuenta, y eso salió una nota acerca de la SEP, de que aproximadamente el 60% de los chicos están tomando sus clases en celulares, ni siquiera en tablets o en computadoras, en celulares, nos está hablando también de que esto no es sostenible, ese modelo. Obviamente yo siempre lo sostendré, el mayor recurso natural, el más preciado que tenemos es su gente, son los mexicanos, es ahí donde deberíamos estar haciendo estas inversiones. Y en ese sentido, fíjate, esas de las cosas que por desgracia, y es algo que retomaría mucho de lo que dijo Raúl, esta incertidumbre, el haber cambiado las reglas sobre la marcha genera justamente desconfianza. Hay muchísimos proyectos desde organización civil nacional e internacional para poder hacer la electrificación con fuentes renovables, off the grid, de varias de esas comunidades y poderles dar esta justicia social. Obviamente no puede haber justicia social si no hay electricidad, si no hay energía en su conjunto. Si nos vamos al tema de que, por ejemplo, tomando el tema del gas natural o del gas LP, significa que la gente tiene que depender y cocinar con la leña con este humo, que es dióxido de carbono, al hacerlo en un lugar encerrado para pasar y protegerse del frío, significa de que van a tener problemas cardiorrespiratorios más adelante, así que le estás robando literalmente vida a los mexicanos. Podemos hablar de puntos muy, muy, muy técnicos, muy contractuales, pero hay que entender de que detrás de estas historias hay mucho, mucho dolor de las personas. Claro, por eso hay que humanizar esta conversación. Patricia, ¿ibas a decir algo? Perdón, Rafa, nada más, y cerrando, creo que se complementa muy bien esto que comenta, y gracias, Gonzalo, por esta puntualización, porque de todos los temas que se abordan siempre es eso, la humanización de los problemas y del abordaje de la política pública. Al final en eso se tiene que traducir. Y yo cerraría comentando precisamente, si bien ahorita lo que estamos discutiendo o pudiéramos haber enfatizado más es en cuáles son los impactos económicos que se tienen por las propuestas a CFE, los impactos de millones de dólares que se estarán perdiendo, al final tendríamos que estar pensando en el Estado implantando una política energética en el sector eléctrico que tenga como bases la accesibilidad, la eficiencia y la sustentabilidad, justamente no solo para el mero cumplimiento de compromisos, sino también para lo que nos comentaba al final Gonzalo, ¿no? Traducir en mayores beneficios para la población. Exacto. Requerimos de la acción del Estado, de su intervención, pero no como lo está proponiendo el presidente. Raúl. Sí, yo, bueno, ya también para cerrar con mi comentario, me gustaría retomar dos puntos que me parecen muy interesantes que trataron Patricia y Gonzalo. Patricia habló al principio sobre la intermitencia de las renovables
Y Gonzalo también habló mucho sobre el tema de la soberanía energética, ¿no? Que se utilizó mucho en el discurso, ¿no? Entonces, yo quiero puntualizar dos cosas. Primero, cuando hablamos de energías renovables, digo, ya queda claro que una, son más baratas que las convencionales y dos, contaminan menos, ¿no? Digo, con esto es francamente ridículo un ataque que se le pueda hacer directo a las energías renovables, ¿no? Sin embargo, en lugar de eso, ¿cuál es el enfoque del gobierno? ¿No? Se está enfocando en desvirtuarlas a partir de dos argumentos que son los que ya mencionaba. Uno, y que son dos argumentos sumamente engañosos, ¿no? El primero es sobre su naturaleza intermitente, lo cual es cierto hasta cierto punto, y el segundo gira, ya lo adelantaba, en torno a la soberanía energética nacional, ¿no? Entonces, respecto al primero, por ejemplo, no sé si se recuerdan los comentarios realizados por Olga Sánchez Cordero, cuando dijo que con las energías renovables tendríamos un sistema eléctrico que no es confiable, ¿no? Y hasta se aventuró a decir que podríamos tener un problema con los ventiladores en los hospitales que atienden a los pacientes con COVID. Digo, esto es ridículo, porque si bien las energías renovables por su naturaleza son intermitentes, y esto sí es un problema, con una correcta planeación y con una infraestructura de transmisión y distribución adecuada, esto no debería de ser un problema, como ocurre en los países verdaderamente comprometidos con la transición de sus sistemas eléctricos, ¿no? En cuanto a lo segundo, es cierto, y es muy cierto, que la electricidad es un recurso estratégico, ¿no? Como dice el gobierno, pero creo que es equivocado pensar que la soberanía energética solamente es alcanzable a través de un férreo control por parte del Estado. Y es que el gobierno, en su afán de esta rectoría centralizada que mencionaba César, claramente está confundiendo el concepto de soberanía con el de propiedad y control del Estado, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, argumentan que solo el Estado es capaz de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, cuando en realidad el concepto de soberanía energética sí hace referencia, por un lado, a la confiabilidad del sistema, pero también a la democratización de la energía y a la sustentabilidad de los recursos nacionales, ¿no? Más cuando consideramos, como ya decía Gonzalo, que nuestro país es particularmente vulnerable a los cambios en los precios del gas natural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y este aspecto en particular definitivamente sí pone en riesgo la soberanía energética, no las energías limpias, ¿no? Entonces, por esto digo, para concluir, lo que puede ser de uso común y hasta rentable a un nivel político, y más ahorita que vienen las elecciones, difícilmente se justifica en el ámbito de los planteamientos económicos y ambientales, ¿no? Y es que queda claro que la retórica de la 4T abusa de un malabarismo discursivo impresionante que, si lo interpretamos de manera literal, nos podría hacer pensar que los que están en contra de las energías renovables lo hacen para defender la soberanía energética nacional, ¿no? Algo que, además de engañoso, desvía la atención de lo que realmente importa, ¿no? Que es precisamente la transición sustentable de nuestro sistema eléctrico. Gracias, Raúl. Pues nos acercamos ya al final del programa. Entonces, si puedo pedirte, Gonzalo, unas últimas palabras, una conclusión, una reflexión final para cerrar en un par de minutos. Claro que sí. Pues mira, yo retomaría rapidísimo porque está muy fluida esta conversación. Retomo incluso una pequeña parte que dice Raúl acerca de cómo reinterpretar la parte de la seguridad energética. Y déjame ser aquí sumamente claro, este gobierno de López Obrador no es nacionalista, es tremendamente estatista y pone justamente como si el Estado fuera un factor positivo, no necesariamente lo es, no lo es. Eh, Ahora, un elemento fundamental, y es creo que aquí con eso redondaría toda la idea incluso de esta iniciativa, es que piensan que generando, en la acción de generar, pueden ser más o contribuir a la seguridad del sistema, cuando en realidad hay otras alternativas. Las propias energías renovables un países ya generan prácticamente, como podemos agarrar de cosas como Inglaterra, Costa Rica o incluso una buena parte ya de Texas. Texas tiene una mayor contribución primero de gas natural, pero después de renovables, mucho más arriba que el carbón. Y aquí entran cosas muy interesantes. ¿Por qué no mejor invertir justamente en la creación de baterías, justamente para el almacenamiento masivo de energía? Esto nos ayudaría justamente en problemas técnicos que no hemos resuelto en la transmisión. El gran parte del apagón que tuvimos el 28 de diciembre fue porque la transmisión no alcanza y CFE, en su monopolio, no ha podido invertir lo que ha querido. Y cerraría justamente con dos ideas. Una idea chiquita y voy a poner una idea bastante más grande. En la parte chiquita, ¿por qué no, justamente para resolver los problemas de la transmisión, creamos una empresa 100% estatal, completamente ajena a la CFE, que se dedique a la transmisión, que garantice el libre acceso, que haga las inversiones suficientes y que ésta sí puede ir haciendo la administración de la red en los diferentes puntos? Dos,
Yo siempre he pensado de que todo lo que está pasando en este gobierno es prácticamente como para espantar, pero la parte bonita de la energía, o al menos del sector de energía, es pensar en el largo plazo. Y en ese sentido, yo ya no estoy pensando en lo que está pasando ahorita, sino en la siguiente iteración, cómo profundizar incluso la reforma energética, hoy tan vilipendiada. Y yo les dejaría el concepto de lo que yo llamo la reforma 2.0. Vamos a federalizar verdaderamente esto. Que un estado como Tamaulipas, como Durango, como Baja California, sean capaces de, dentro de sus fronteras, poder decidir su política energética. Si, por ejemplo, San Luis Potosí no quiere desarrollar fracking, pero Tamaulipas sí, que lo pueden hacer. Si quieren tener, como lo intentó en su momento el gobernador Bonilla en Baja California, poner o licitar una planta solar eólica, que lo puedan hacer. Literalmente un tabasqueño no tiene por qué dictar la política de un chihuahuense o de un sonorense o de un yucateco. Todo lo que están haciendo, por ejemplo, los diferentes gobernadores, y ahí entra la parte de la Alianza Federalista, justamente tiene ese potencial para atraer inversiones, para atraer un desarrollo. Y aquí retomaría esta parte, Patti. Justamente bien diseñado, bien hecho, se puede garantizar que los tenedores de la tierra, cuando son, a final de cuentas, las empresas son los huéspedes que llegan a las comunidades, que ellos, la casa, a final de cuentas, puedan ser buenos, que ellos sean los primeros en tener acceso a energía barata y aún así que se les pueda pagar por la utilización de sus derechos. Bien pensado, bien diseñado, este sí puede ser de una manera mucho más moderna, puede ser justamente la palanca de desarrollo tan anhelada por este gobierno. Muchísimas gracias a todos por su participación. Parece que priorizar la compra a la CFE no lo va a fortalecer, ni asegurar la soberanía energética, ni dar electricidad a aquellos que no lo tienen. Y por lo tanto debemos continuar esta deliberación sobre qué forma debe tomar la participación del Estado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Prepare su descenso. Ya ganamos, ganaremos.